Vale. Vale, pues ya estamos grabando, así que nada. Bienvenidos a una nueva versión de cómo llegué a ser Product Manager de HeroCamp. Ante todo, recordar que, como ya sabéis muchos de vosotros y el que no nos conozcáis, somos una escuela de Product Managers para Product Managers. Nos encanta entrenar tanto a gente con menos experiencia como a gente con mucha experiencia para que den saltos profesionales, tanto dentro de la carrera ya de Product Manager como de otro ámbito en el que se pueda ir directamente o aproximarse al mundo del producto. Como os he ido diciendo a los que ya estaban aquí metidos, cualquier duda, cualquier pregunta durante el webinar la podéis ir escribiendo al chat. Al final responderemos esas dudas de cualquier tipo, no os cortéis con nada. Y nada, vamos a empezar. Hoy estamos aquí en esta edición, en esta nueva edición de cómo llegar a ser a Product Manager con la super compañía de Enrique y de Eva, Product Managers de EBN Banco y de Cabify respectivamente. EBN Banco es un poquito más corporate, aunque no es un banco muy conocido, su estructura es corporate, y Eva trabaja en Cabify, que como todos sabéis, o la mayoría de vosotros sabéis, pues es una startup un poquito más al uso, ¿no? Entonces, siempre me encanta este tipo de contrastes porque es una forma muy guay de ver dos mundos muy diferentes que se aproximan de la misma forma al mundo del producto, ¿no? Y entonces hay mucha gente que siempre tiene miedo de pivotar de un sitio a otro, o lo típico de no sé si valgo o no valgo. Bueno, pues este tipo de webinars son súper interesantes para toda esa gente que quiere aprender, mejorar o dar ese salto que ellos mismos han dado. Y bueno, sin dar más el coñazo, os doy paso, chicos. Cualquier cosa, aquí estoy. Os intentaré ir guiando si veo que pues, hay que cambiar el tema o lo que sea, y sentiros libres. Es vuestra charla, contarnos un poquito vuestra experiencia, quiénes sois, de dónde venís, a dónde vais. Ya sabéis, chicos. Perfecto. Genial. Gracias, Pablo. Gracias, Nada, Pablo. no queráis. Pues nada, un placer conoceros a todos. Yo soy Eva y soy Product Manager en Cabify, y allí trabajo en el área de Cabify para empresas, y dentro del equipo de producto pues me encargo del equipo de Growth, que está centrado pues en adquisición y crecimiento de la base de usuarios y bueno, pues en ofrecerles la mejor primera experiencia. Así que nada, encantada de estar con vosotros. Gracias, Pablo, por hacernos de guía y Enrique por ser mi compañero de charla, que ahora nos cuenta él. Pues nada, gracias a ti, Eva. Bueno, pues yo soy Enrique Díaz, Quique, mejor para los amigos, y soy Product Manager en EBN Banco. Pásame si quieres, Pablo. Voy para allá. Gracias. Así me gusta. Bueno, pues soy Product Manager de ahorro e inversión en EBN Banco, que como os decía Pablo, pues quizás no es un banco muy conocido. Pues nosotros somos un jugador de nicho en la parte pues, de productos de ahorro e inversión. Y bueno, pues yo en el banco llevo ahora mismo más o menos unos 2 años y medio, algo más. Y bueno, entré para poner en marcha pues de cero, tuve la suerte de poner en marcha de cero un proyecto de banca digital dentro de un banco corporate. Entonces, bueno, ahora os contaremos un poco más cómo funcionamos y demás. Pero bueno, a fin de cuentas esto es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y para entrar en detalle, ya que esto es lo que hago ahora mismo, pues os puedo poner un poco en antecedentes de qué es lo que, cómo llegué hasta aquí, ¿no? Bueno, pues yo os quiero contar que a nivel de, bueno, normalmente cuando alguien habla de su trayectoria, habla con un timeline que es una línea recta, y a mí me ha parecido más coherente o más representativo para lo que voy a contaros el dibujarlo con curvas. Y es que al final creo que dice mucho de la vida de cualquier persona, sobre todo en su ámbito profesional. Fijaros, yo empecé trabajando, bueno, estudié publicidad y relaciones públicas. Mi primer trabajo fue como diseñador gráfico y luego, bueno, pues me especialicé en dirección de arte. Estuve trabajando en un par de agencias de publicidad como creativo. Quise saltar a la parte de, bueno, dejar a un lado la parte de agencia y saltar a cliente final.
y empecé a trabajar en Hamburguesa Nostra, en el grupo Raza Nostra, que a lo mejor lo conocéis alguno pues, por las hamburguesas, los restaurantes sobre todo. Y en esta época pues, fue cuando empecé a tontear, digamos, con la parte de producto y a familiarizarme con este tipo de metodologías. Pero bueno, es, digamos, en Nebanco en el momento en el que ya pues toco todo más de cerca y podría decir que profesionalizo, entre comillas, ¿no? La parte de ser un product manager. Y a fin de cuentas lo que os quiero decir es que si queréis podéis hacerlo, independientemente del background que tengáis, de que hayáis estudiado o de cuál sea vuestra experiencia profesional, porque pues ya veis que la vida da muchos tumbos y por eso el representarlo así. Y bueno, pues solamente por quedarnos con una frase, también, que al final esto, pues no voy a decir nada de Pablo Coelho, pero creo que es esperanzador para muchos, ¿no? Una frase de esta película que dice que no hay camino a la felicidad, que la felicidad es el camino. Y creo que es verdad, porque lo bueno es que os quedéis con todo lo bueno que os vayáis encontrando por el camino y no pensar solamente en la finalidad de terminar trabajando como product manager. O sea, creo que el hecho de que ya sepáis que queréis dedicaros a ser product managers es algo pues que ya tenéis mucho camino recorrido. Y nada, con esto doy paso a Eva, que seguro que también tiene mucho que aportarnos en este sentido. Gracias, Enrique. Pues yo, como Quique, tampoco me gusta representar mi trayectoria en línea recta, así que os lo he puesto aquí con el concepto un poco siguiendo, nos gustan las curvas, siguiendo un poco el concepto de iteración, que es un poco cómo se construye producto o cómo debería de construirse producto, pues un poco aplicado también a cómo llevas tu carrera. En mi caso, no tengo nada de background técnico, que es el primer miedo que os da un poco a todos cuando queréis hacer la transición hacia el product management. Yo de formación soy historiadora del arte y empecé trabajando en el mundo del arte en distintos países. Y bueno, un poco por interés en el producto digital y un poco por casualidad caí en este proyecto de Lingo Kids, hablando con uno de los cofundadores, que es una plataforma que se dedica a crear contenido educativo para niños. Y pues ahí empecé cuando éramos muy poquitos, yo fui la empleada número 11 y eso es una cosa que me parece muy positiva, sobre todo pues eso, a los que empezáis un poco introduciéndonos el producto digital. Es muy positivo entrar en un estadio muy temprano porque te permite ver las tripas del negocio, experimentar muy bien cómo se va evolucionando y cómo va creciendo ese mundillo y también te expone a muchísimas áreas. Entonces, en mi caso estuve, yo creo que no exagero, digo que en todas las áreas, menos programando, en todas las áreas de Lingo Kids. Y bueno, un poco de manera natural, pues acabé realizando varios proyectos de producto hasta que tuvo sentido que empezase a dirigir el producto como Product Manager, junto con el entonces VP de Producto. Y bueno, pues me fui enamorando poco a poco del producto digital y de cómo hacerlo. Y mi última aventura empezó hace casi 3 meses en Cabify, en donde he entrado como Product Manager, como os decía antes. Y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Que os quería comentar el tema de ir pensando en vuestra trayectoria profesional como una iteración, ¿no? Como algo que, aunque no tengáis ese background, siempre hay cosas que podéis utilizar de vuestra experiencia que os van a permitir adaptarlas a ese siguiente paso. Siempre hay muchas habilidades que tenemos como product managers que reciclamos de experiencias anteriores y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y un poco hilando con esto, os quería hablar de un bicho que aparece por ahí cuando queréis hacer el cambio, que es el famoso síndrome de la impostora. Si quieres, Pablo, pasar a la siguiente diapo. Que yo creo que es una cosa que es muy habitual en el tema del mundo digital, pero bueno, pasa muchísimo en otros ámbitos, ¿no? en otras industrias. Y al final es algo que te tienes que sacudir de encima. No existe una carrera de Product Manager en la Universidad Complutense de Madrid o en la Autónoma de Barcelona. No hay. Todos los Product Managers que hay en el mundo han empezado un poco pues, aprendiendo, haciendo. Y eso es una cosa que tenéis que tener muy claro. Nadie tiene más derecho que vosotros a ser Product Managers y tenéis que planteároslo como pues, bueno, un objetivo que como cualquier otro
llegaréis a él pues formándoos, etcétera. Luego os vamos a contar un poquito cuáles son nuestros consejos, nuestros tips para lograrlo. Pero bueno, creo que es una cosa que todas esas trabas que os pongáis vosotros mismos, sacudirlas, porque bueno, no os lleva a ningún lado. Así que nada, si queréis, os podemos contar un poco a partir de ahora pues, en qué consiste para nosotros ser un Product Manager, una Product Manager. Yo quería empezar en esta parte apuntando algo que me parece importante y que os vais a encontrar un montón cuando empecéis a entrevistar, o si lo habéis hecho ya, lo habréis visto, y es que en cada empresa es una cosa distinta. Es decir, no existe una definición absoluta sobre lo que es un Product Manager. Dependerá muchísimo del tamaño de la empresa, del sector, de la madurez de los equipos, de la composición de las áreas. Esto es una cosa que vais a ver mucho cambio. Pero sí que hay una cosa que siempre vais a tener en común en todas, o debería de ser así, que es que sois un poco el nexo entre las tres patas principales que componen un producto en el mundo digital, que es la experiencia de usuario o UX, la parte técnica, la parte de tech y la parte de negocio. En la parte de UX, pues lo que vais a necesitar va a ser responder una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes son mis usuarias? ¿Qué problema tienen? O cómo les resuelve el producto su problema. En la parte tecnológica, no se trata de que sepáis programar. En ninguna de estas disciplinas o de estas áreas se trata de que seáis especialistas, sino de que seáis generalistas, que tengáis pequeños conocimientos de cada área y que seáis capaces de unirlas. Entonces, en el área de la tecnología, pues sí saber programar, pero sí tendréis que entender un poco qué tecnologías utiliza en la empresa, qué stack utiliza el equipo. Y luego, por supuesto, qué limitaciones y qué capacidades tiene esta tecnología que utilizamos, porque eso os va a permitir pues saber qué proyectos priorizar, qué cosas merece la pena ponerse a ellas ya y qué cosas hay que igual darles un poco más de vuelta, etc. Y la parte del negocio es una de las fundamentales, porque al final el Product Management es un rol muy de negocio y tienes que tener muy claro cuál es el objetivo que tiene la empresa y cómo tu producto va a ayudar a alcanzarlo. Entonces, bueno, pues eso, hacéis un poco de pegamento entre esas tres áreas y lo suyo es que consigáis que se entiendan entre ellas, haced un poco de facilitadores entre las tres áreas, de traductores, etc. Lo dices, perdona que te corte, lo dices como si fuera sencillo. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis eso? Es complicadete. Es complicado, pero bueno, al final es un poco de sentido común, ¿no? O sea, tienes que pues eso, facilitar un poco la conversación. Si tú entiendes bien el objetivo de cada área y cuáles son sus capacidades y sus limitaciones, es muy fácil luego ponerlo todo pues, un poco en conjunto. Pero también es verdad que pues, siempre vas a tener equipos que sean más fáciles de gestionar y otros un poquito más difíciles. No sé cómo lo ves tú, Enrique. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que muchas veces la imagen que has puesto antes, por ejemplo, de los tres círculos típicos es lo que mejor representa, yo creo, al final esto, esa coordinación, ¿no?, entre diferentes áreas y a ver, es verdad que no siempre es tan fácil de hacer. Al final aquí pues, se cuenta el modelo idílico, ¿no? Y luego llegas a una empresa, te das de bruces contra la realidad, ¿no? Y ves lo que se puede y lo que no se puede hacer. De eso también va un poco la charla, o sea que al final os contemos nuestras experiencias y que fuera de lo que ponen los libros, pues que veáis qué es lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Que yo creo que es lo interesante. Así es. Sí. Total. Pues sí, pues un poco os quería comentar eso. Y luego una cosa que me parece importante, precisamente porque en cada empresa el rol de Product Manager es una cosa y significa una cosa distinta, es importante tener claro cuál es el rol y cuáles son las expectativas de tu rol. Si quieres pasar a la siguiente diapo, Pablo. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Una de las cosas con las que vais a encontrar es que al final la realidad es que hay muchos roles que se tocan tangencialmente pero que no son la misma cosa. Ahí os he puesto tres que son los más comunes. De estos tres, en teoría, el Product Management, que es el que estamos hablando hoy, es el rol que tiene una visión así como más global, es la visión más amplia conceptualmente. Y luego el Project Manager, por ejemplo, pues a lo mejor no tiene una visión tan global, sino más específica de un proyecto en concreto y está quizá más centrado en la ejecución, pues por ejemplo en la gestión de presupuestos, en la gestión de deadlines, un poco pues en la ejecución de ese producto.
El Product Owner es un rol exclusivo de Scrum, viene de ahí y por tanto está muy ligado pues, a todas las ceremonias, rituales y procesos de la metodología de Scrum e incluso pues, a la interacción con otros roles de Scrum como es el Scrum Master, etc. Esto de todos modos es en teoría. Esto no quiere decir que todas las empresas entiendan esto de la misma manera, ni siquiera todas las personas, ¿no? Vais a leer un montón de teorías sobre esto, hay muchísima discusión sobre el tema, pero al final lo importante y lo que quiero puntualizar con esto es que tengáis muy claro cuando veáis una oferta o cuando hagáis una entrevista de trabajo, que tengáis muy claro qué es lo que espera la empresa de cada rol, sea Project Manager, sea Product Manager, sea Product Owner, que tengáis muy clara cuáles son las expectativas de la empresa. Y un poco ligado a esto, en cuanto a cómo entendemos nosotros lo que es un Product Manager, para mí una cosa fundamental en esta definición, y creo que es una cosa que bueno, de Hero Camp lo defiende mucho, es el pensar como Product Manager. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenéis que ser flexibles, tenéis que ser ágiles, continuar aprendiendo, construir aprendiendo y validando hipótesis en pequeñas iteraciones para resolver un problema de un usuario concreto. Esto, en definitiva, es lo que es seguir la metodología Agile o ágil, que bueno, es la que intento explicar un poco con esta ilustración que habréis visto miles de veces. Y no me quiero meter mucho en este tema porque esto da para horas de conversación, pero bueno, si luego tenéis dudas al respecto, os puedo ir contando un poquito más sobre el tema. Y nada, Quique, ¿qué es para ti un Product Manager? Cuéntanos. Pues, es que lo has definido muy bien. Yo creo que has hecho un repaso un poco de todo. Yo simplemente por afianzar un par de conceptos o construir sobre lo que has contado, creo que al final una imagen pues vale mogollón para afianzar este tipo de cosas. Entonces, aquí un poco con esta pequeña broma o esta pequeña idea, yo lo veo como el sheriff de producto. Y es que si nos adherimos a la definición literal de lo que significa la palabra sheriff, es, y leo tal cual, el representante de la justicia encargado de mantener el orden público y hacer cumplir la ley. Y digo, si esto lo modificamos muy poquito, nos damos cuenta como podríamos estar leyendo perfectamente Product Manager, representante de producto, encargado de mantener el backlog y hacer cumplir el roadmap. Entonces, a mí esto ya me dice algo más, ¿no? Entonces, bueno, creo que sabéis un poco por dónde quiero ir. Sí que, bueno, pues con lo que has contado tú, Eva, de ser el nexo de unión entre las tres áreas de pues, la parte de negocio, la parte de UX y la parte de tecnología, pues es que al final es eso. Sí que he querido matizar la idea de Sheriff, porque al final eres el responsable de producto, pero sin placa. ¿Y por qué digo esto? Porque a fin de cuentas no eres jefe de nadie. Ser Product Manager no implica ser jefe de nadie, sino que no es un cargo, es un rol y por eso pongo ahí lo de la placa, ¿no? Y esto hay que ser muy consecuente con ello. Al final vas a lidiar con muchos stakeholders, con diferentes equipos y lo que tienes que hacer es trabajar con humildad y con compañerismo con todos ellos. Y sobre todo creo que esto es una de las cosas más importantes que tiene el perfil del Product Manager. Y luego destacar tres cosas. La primera, pues igual, hago un guiño a Clint Eastwood, ¿no? Con el más rápido del oeste. En este sentido, también enlazándolo un poco con lo que has dicho, Eva, al final creo que no hay otra manera de poder iterar. Creo que cuando lanzas un producto, pues la idea, independientemente de la metodología o de lo que estéis haciendo, o sea, creo que como concepto base es que cuanto antes lances tu producto al mercado y obtengas feedback de tus usuarios, va a ser la mejor manera de ver si lo que estás haciendo funciona o no funciona. Entonces, el ser ágil y el tener rapidez en ese sentido aporta mucho, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, por contar un chascarrillo, pues hará unos 2 años, cuando sacamos una plataforma de inversión que era pues bastante compleja y bueno, lo bueno de esa historia fue que la lanzamos pronto al mercado y lo malo pues que no funcionó lo bien que teníamos pensado. Y hace cosa de un año la volvimos a relanzar, digamos,
pues con lo que habíamos aprendido en ese primer año de lanzamiento. Y ahora, en este último año que lleva en marcha, podemos decir que creemos que va por buen camino y que hemos asimilado pues, todas las cosas, todos los aprendizajes que obtuvimos del primero. Entonces, es eso. En eso consiste iterar a fin de cuentas. Que te des cuenta de tus fallos o de lo que podrías mejorar y que lo hagas lo antes posible para no pegarte el batacazo. Y por contar otra tontería, al final creo que hay veces que el mercado te presenta oportunidades que hay que aprovecharlas y si no, pues lo va a hacer otro. Entonces, nosotros, por ejemplo, hace pues escasas 3 semanas lanzamos una línea de negocio completamente nueva que era dirigida a empresas. Y es que hasta ahora solo nos habíamos enfocado a particulares, pero bueno, por un tema de mercado, de cómo están los tipos de interés, que eso ya es harina de otro costal, pero por cómo están los tipos de interés, había una oportunidad muy buena en lanzar productos a empresas de ahorro. Y como ya lo estábamos haciendo a particulares, pues dijimos, no se nos puede escapar esta oportunidad y lo hemos hecho. Y en cosa, pues al final con la idea de mínimo producto viable lanzas algo al mercado lo más rápido posible y es lo que hemos hecho. Y luego, pues solamente las castañas pongo ahí, en referencia a sacarte las castañas del fuego, que seas un solucionador de problemas, porque te vas a encontrar marrones a tutiplén, entonces que sepas lidiar con las situaciones y gestionar todo tipo pues eso, de situaciones que te puedas ir encontrando. Y el This is the Way, pues también con un guiño a The Mandalorian, que quizás sea más actual ahora mismo que por un puñado de dólares, ¿no? Pues ¿por qué es eso? Porque es el único camino y al final el producto tiene que ser tu filosofía y tu mantra. Y pongo ahí 3 tips, pues que seas facilitador, comunicador y evangelizador. Al final no consiste solamente en pensar en el usuario final, que también, por supuesto, pero creo que hay una labor muy importante dentro de la empresa y al final si no comunicas a otros departamentos, a otros stakeholders, que quizás en una startup eso o esa mentalidad, ese mindset está mucho más alineado pues por el tipo de estructura, pero en una corporate o en una empresa más grande es más complejo. Entonces te tienes que encargar también de hacer entender a todos los departamentos implicados y a todos otros compañeros qué es lo que haces y a dónde va el producto en sí. Y bueno, pues un poco en línea con esto, podemos hablar de cómo están organizados nuestros equipos o nuestros departamentos pues para explicarlo mejor, ¿no? Y ya que estoy metido yo en harina, pues voy a contar cómo es NBN Banco. Nosotros, por ejemplo, yo pertenezco al departamento de cliente directo, que está compuesto a su vez de diferentes áreas. Y en la parte de producto, al final, como somos una empresa pequeña, pues estoy yo gestionando la parte de desarrollo. Me coordino con mis compis de desarrollo del departamento de tecnología y además también con una agencia externa de desarrollo. Nosotros lo tenemos, podemos decir que descentralizado y dependiendo según en qué proyecto trabaje, pues podemos trabajar o puedo trabajar solo con la agencia o con mis compañeros o incluso hay veces que nos coordinamos los 3. Lo que digo aquí es que también es muy bueno que no solamente lo veamos como una visión de producto y desarrollo y la parte UX, sino que te tienes que retroalimentar de muchas otras áreas. Yo al final trabajo muy de la mano con lo que pongo ahí como DAC, que es el área de atención al cliente, porque al final me dan una visión muy cercana y valiosísima a nivel de datos cualitativos de los clientes, porque al final ellos no dejan de ser la primera línea con nuestros clientes. Y luego, por otro lado, la parte de plataforma son mis compis que están trabajando el surtido de nuestro marketplace de fondos y al final ellos me dan una visión cuantitativa pues igual de valiosa pues por toda la parte de suscripciones, patrimonio gestionado, de venta. Y todo esto lo que te aporta es información para poder tomar decisiones que estén basadas en datos, que al final eso es lo importante. Y luego la parte de marketing, que esto en realidad tiene truco y por eso he puesto lo de la gorra, porque al final en una empresa pequeña, sobre todo lo que vais a encontrar es que una misma persona desempeña diferentes roles. Yo, por ejemplo, me encargo de la parte de producto, pero luego me quito esa gorra, me pongo la de marketing y también me encargo de la parte de adquisición y de las estrategias de crecimiento. Yo considero que esto habrá empresas que lo vayan de la mano o que si son 2 perfiles, pues es indispensable que trabajen juntos mogollón, pero creo que el hecho de que eso resida en un mismo perfil es súper bueno
porque al final conoces el producto de primera mano y tienes a tu disposición las campañas o los medios para poder comunicarlo y para poder contar las bondades del producto de la mejor manera posible. Entonces, seguro que, Eva, pues, por tu perfil y por la estructura, aunque sea diferente, también vas a poder contarnos un poco. Yo creo que al final las estructuras, aunque sean completamente diferentes, siempre se pueden sacar puntos en común porque pocas empresas de hoy en día no tienen por los mismos perfiles, aunque las etiquetas o los roles sean diferentes. Pues sí, nosotros en Cabify, si quieres pasar la diapo, Pablo, y así se ve, pues la verdad es que yo tengo la suerte de que es una empresa que es muy, muy, muy de producto. Entonces el equipo de producto es súper grande y yo os voy a hablar un poco para no aburriros de cómo está compuesta mi área específica. Entonces, pues dentro del equipo de producto está el área de Business Product de Cabify para empresas. Entonces, pues ahí tenemos a mi jefe, ¿no? al head del grupo. Y luego los diferentes equipos de producto dentro de esa área están configurados un poco de la misma manera. El mío, como os decía antes, es el de Growth, pero hay más y todos tienen un poco esa misma estructura, ¿no? Tenemos un Engineering Manager que, si tenéis la suerte de tenerlo, es un rol súper importante para una Product Manager, porque es la persona que va a ser vuestra mejor aliada en cuanto a cómo gestionar la parte técnica. Yo he aprendido muchísimo de los engineering managers con los que he trabajado y bueno, pues es un rol muy importante, ¿no? Luego tenéis a los backends, a los ingenieros de backend, a los ingenieros de frontend, a las product manager, que en mi caso soy yo, y product designers. Y luego tenemos otras áreas con las que nos retroalimentamos un poco. Entonces, pues por ejemplo, con el equipo de Data Analysis o de Data Science y otros stakeholders con los que trabajamos un poco pues, en conjunto. En el caso de Cabify para empresas, sí que es verdad que tenemos algo un poco peculiar, que es que tenemos un squad interdisciplinar, aparte de este equipo de producto, formado por producto también. En este caso, pues yo soy la persona de producto en representación de mi equipo, y luego una persona de digital, una persona de CRM y de negocio, de ventas. Y entonces, pues bueno, es una estructura un poco distinta que nos permite estar más al tanto y más sincronizados de los proyectos que vamos haciendo. Y yo creo que os podemos contar un poco en esta línea pues el tema de los rituales y las herramientas que utilizamos. Sí, o sea, a mí esta parte además me gusta mucho porque con lo que hablábamos antes, ¿no? De bajar un poco a tierra y bueno, tangibilizar estas cosas, al final, que creo que hay mucho hype, ¿no? Montado con el tema de las metodologías, de hacer Scrum o Agile, pues sí, que está muy bien, pero que también aterricemos un poco en el día a día, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a herramientas, pues con todo lo que se ha contado ya y otras charlas, yo tampoco voy a entrar mucho al detalle. En este momento, bueno, he puesto ahí las que estoy usando ahora mismo, pero bueno, al final esto en función de las necesidades, porque he usado otras y seguramente lo que use el año que viene no tenga nada que ver con lo que estoy usando ahora mismo. Entonces, creo que eso va cambiando en función de la empresa, en función de las necesidades y del momento, con lo cual son recursos al final. Sí que, bueno, pues por mi background, al final, al haber trabajado en diseño y en dirección de arte, pues manejo Photoshop, Illustrator, luego algo de Sketch, en la parte de datos, pues algo básico que es Analytics, Hotjar. Luego hay una mención especial al papel y al boli, porque considero que, sobre todo ahora con el tema del confinamiento, pues bueno, nos hemos distanciado mucho y es una necesidad, ha sido una necesidad. Han surgido herramientas y un montón de plataformas para poder teletrabajar y organizar equipos en la distancia, pero creo que al final nada va a suplir el que nos sentemos en persona con un equipo en una reunión. Entonces, bueno, pues ahora efectivamente ha sido una necesidad, pero creo que cuando podamos volver de nuevo a vernos las caras, pues es algo que no puede ser sustituible por nada, por otra herramienta. Y luego en la parte de rituales, pues nada, pongo ahí kickoff, daily, weekly, monthly y la yearly, ¿no? Y entendedme, lo digo de broma,
en el sentido de que no te coman las reuniones, que al final, que sí, que todos tenemos muchas reuniones. Yo, por supuesto, cuando iniciamos un proyecto, pues tenemos la kick-off, tenemos una daily, una weekly, pero la idea que quiero contar con esto al final es que no te hagas esclavo de las metodologías, porque la metodología no deja de ser una herramienta o una manera de conseguir el fin último. Entonces, en este sentido, pues al final usa solo aquello que te sirva pues para ser más productivo, para organizar, para alinear al equipo, para lo que necesites, pero no te ates a ello. Es decir, si hay una parte que no te viene bien por el equipo, porque no cuadre, por lo que sea, pues deséchala. Al final yo conozco gente que está trabajando tanto en corporates como en startups y podría decir que todavía no conozco a nadie que emplee una metodología al 100%. Ahora vendrá algún listo que me contradiga, pero bueno, yo soy muy de la opinión en este sentido, ¿vale? Y nada, si quieres, Eva, cuéntanos tú cómo ves este tema, pero yo soy muy práctico en este sentido. Pues yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Quique. O sea, 100%. A mí el término de ceremonias, rituales, etcétera, no me gusta mucho porque implica mucha rigidez y al final es lo que dices tú, que se trata un poco de ser flexible y de utilizar pues lo que sirva en tu equipo y en tu empresa. Entonces, bueno, sí que es verdad que como Product Manager vas a tener muchísimas reuniones. Al fin y al cabo es un rol muy de comunicación y de facilitación y para ello tienes que estar muy sincronizado y en comunicación constante con el resto de equipos. Entonces, pues esto implica reuniones. Es así, no os escapáis. Y bueno, no me voy a meter mucho en las reuniones que suelo tener yo, pero bueno, lo importante es entender que tienes una serie de reuniones recurrentes. Pues en nuestro caso, pues la daily, la sincronización con el resto de product managers, con el equipo de producto del área, con el equipo de diseño. Luego, una cosa que a mí me gusta mucho, eso sí que os voy a contar, de Cabify es que tenemos un product glue, lo que llamamos un product glue, que al final pues es un poco que todos los product managers de Cabify participan semanalmente en una pequeña reunión en la que comentamos un poco pues, aprendizajes. Hablamos de temas que sean interesantes para nosotros y compartimos experiencias un poco prácticas para ir aprendiendo los unos de los otros. Y luego, bueno, pues ahí os he puesto también reuniones recurrentes con stakeholders, que a lo mejor no siempre van a ser recurrentes, pero en determinados proyectos, en determinados momentos, pues lo van a ser durante una temporada. Y los one-on-one, porque me parecen importantes, lo he puesto ahí un poco como do it yourself, porque depende un poco de lo que necesite cada uno, pero al final no es una reunión tanto de gestión o de proyección, sino un poco de ver un poco el status quo entre el trabajo entre personas. Luego hay una serie de reuniones que están más relacionadas con el sprint o con el ciclo de desarrollo del producto y que no son pues, reuniones planearlas y luego analizar cómo ha salido esto en algo como una retrospectiva. Yo os he puesto que es bimensual porque pues, en nuestro caso los sprints son de 2 semanas. Pero bueno, hay muchas más, ¿no? Os he puesto ahí pues, la de refinement del backlog, que básicamente es para refinar un poco las tareas que están en vuestro backlog. Las demos, para proyectos a lo mejor un poco más grandes, pues hacer una demostración del producto que vais a lanzar. Y luego hay una serie de reuniones circunstanciales que, bueno, pues lógico, ¿no? Yo creo que esto es como en cualquier empresa, en cualquier sitio, va a haber reuniones que estén más ligadas a momentos puntuales para, pues, por ejemplo, diseñar o definir un producto o una funcionalidad o analizar o evaluar pues, si algo ha salido mal, pues cómo evitarlo en la siguiente iteración. De todos modos, al final, una cosa muy importante es que si bien las reuniones son importantes, ¿vale? Las dinámicas en los equipos son fundamentales. Os he puesto aquí este strip de Calvin Hobbes que me encanta, en el que habla un poco de lo que no hay que hacer. O sea, lo que intentamos evitar con estas dinámicas es ese pánico del último minuto o el no estar sincronizados, no estar en la misma página, no encontrar la manera de inspirarse. Pues todas estas dinámicas y estas reuniones te sirven un poco para evitar esto, ¿no? Pero lo que hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, es con el hacer reuniones por reuniones. O sea, eso no lo hagáis.
Estas dinámicas no se pueden convertir un poco en una razón de ser por sí mismas. Tiene que ser algo que sea eficiente, un poco tener esa mentalidad lean de hacer las cosas que sean necesarias, evitar el ruido innecesario. Se pueden convertir en vuestro enemigo, si no, de verdad. Así que nada, utilizad un poco lo que necesitáis. Esto es una cosa que bueno, pasa un poco lo mismo con las herramientas que utilizamos, que tenemos en la siguiente slide. Pablo, si quieres pasar... Sí, perdona, ya estoy. Pasa un poco lo mismo con las herramientas. Las herramientas tienen que ser una dinámica o algo que os facilite el trabajo a vosotros y al equipo. Entonces, pues bueno, hay un montón de herramientas. Yo os he puesto aquí algunas de comunicación, que son las clásicas, las conoceréis. De gestión también hay muchísimas. Nosotros pues utilizamos Clubhouse, por ejemplo, para las stories, para priorizarlas, el backlog, gestionarlo, las épicas, etc. Figma para temas de diseño, pero también hay muchísimos más. GitLab, que seguramente lo utilizaréis la mayoría, para repositorios y desarrollo. Y luego de documentación hay muchísimas. Google Suite está muy bien, pero bueno, tenéis Notion, tenéis muchísimas herramientas. De datos, estas herramientas son muy, muy importantes porque como Product Managers la capacidad analítica es fundamental. Entonces tenéis que tomar decisiones basadas en datos, con lo cual herramientas que tengan que ver con esto van a ser vuestras aliadas absolutas. Si no las conocéis, que no tenéis por qué, no pasa nada. Hay muchísimos cursillos, muchísimas maneras de formaros un poco en temas de análisis de datos, que creo que es una de las cosas, como yo en las conversaciones que he tenido con otros compañeros y gente con la que me he ido cruzando, creo que es una de las cosas que da más miedo en mentalidades menos científicas, pero al final se trata de aprender y bueno, si entráis en una empresa que esté utilizando una herramienta que no hayáis utilizado antes, pues nada, se trata de decirlo, intentar que os formen y si no, pues buscaros un poco la manera de formaros por vuestra cuenta. Y luego hay miles de herramientas, por ejemplo, que han salido a raíz de la normalización del trabajo en remoto. Yo he puesto Miro porque me parece que Miro es algo que nos ha servido a todos muchísimo para los remotos, para hacer retros, brainstormings y cosas de ese tipo. Y bueno, pues muchas herramientas un poco más tangenciales para hacer diagramas, para facilitar la experimentación y todo esto. Y al final un poco con todo lo que os estoy contando, toda esta chapa que os estoy dando de herramientas y reuniones y tal, lo que quiero decir es que os adaptéis. Adaptaros a lo que necesite vuestro equipo. Os he puesto ahora en la siguiente diapositiva pues un poco una representación de esto, ¿no? Esto lo que quiere decir es que no tengáis ceremonias o rituales o utilicéis herramientas solamente porque es lo que hay que hacer en teoría o porque lo habéis leído en un blog o es lo que dice el último libro de startups que ha salido. Tened sentido común, hablad mucho con el equipo, evaluadlo mucho, criticadlo mucho y si al equipo lo que le motiva y funciona y trabajan a gusto es hacer la tortilla con cebolla, pues hacéis con cebolla. Y si no, pues sí. Pero adaptaros, que eso es muy, muy, muy importante. Vamos a la salsa. ¿Qué se necesita para llegar a esto? Pues bueno, yo creo que muy en la línea de lo que estaba contando Eva. Bueno, no voy a entrar a leer cada cosa que he puesto ahí en los cajones, ¿no? Ya lo veis ahí. Para mí es muy importante pues tener humildad, tener empatía y sobre todo coherencia. Yo creo que para mí es uno de los valores más importantes. Pues más que nada para no levantarte el lunes con una idea en la cabeza y por la tarde ponerte a hacer otra cosa distinta. Hablo un poco del rumbo del producto. Y eso pasa. A mí por lo menos me pasa. Y luego he destacado ahí otra cosa que lo he llamado cajón basura, que para mí esto es también indispensable y es una cosa que consiste en leer tonterías o cosas útiles en función un poco de lo que queráis ver. Pero no hablo solo cosas de producto, sino tener un pequeño bagaje ahí un poco de todo, que en ese momento quizás no sabes muy bien para qué te va a dar o para qué te va a servir, pero llega un momento en el que te vale para algo, para tener una referencia o puede ser una web y luego puedes aplicar algo
que no tenga que ser o ni que estar directamente conectado con tu sector. Y eso llega un día en el que lo puedes aplicar en algo, de verdad. O sea, para mí es muy, muy útil este tipo de cosas. Y bueno, y la idea general de esta diapositiva es, bueno, pues sí, he puesto ya Batman en El Caballero Oscuro y me gusta mucho la frase esa, ¿no? De ser el héroe que Gotham necesita. Y al final creo que va un poco por ahí, porque tienes que saber en qué momento está la empresa y cómo va el negocio. No puedes, con el tema este de ser práctico y de bajar, poner los pies en la tierra, creo que tienes que habituarte un poco o adaptarte tú más a la empresa, que no pretender llegar y querer instaurar de pronto unos procesos y unas herramientas que quizás otros compañeros, otros equipos, pues no están habituados a usar. Y claro, si pensáis en una startup, pues posiblemente pues ya eso venga de serie, ¿no? Pero en una empresa corporate o que otros departamentos sí tienen otro tipo de perfil, pues porque trabajan con otros clientes y demás, es algo bastante más complejo. Entonces, pues nada, que evolucionéis con el negocio y que vayáis poco a poco. Y lo que os decía antes, ser vuestro propio evangelizador dentro de la empresa y podáis compartir con otras áreas qué es lo que estáis haciendo para que lo sepan, porque hay muchas veces que de verdad no saben en qué estar metido. Y luego, pues lo que os decía, dar la cara. Y a mí me gusta ya veis que soy muy friki de las películas, me gusta el final del Caballero, ¿no? El speech este que se marca Gordon, cuando Harvey Dent la lía parda y bueno, dicen que Batman es el héroe que se merece Gotham, pero no es el que necesita en este momento. Y eso pasa. Entonces, creo que hay veces que te tienes que adaptar a precisamente lo que necesita la empresa en ese momento. Y también las empresas pasan por diferentes fases. Entonces, bueno, pues ese es un poco el mensaje. No sé cómo lo ves tú, Eva. También es la opinión contradictoria, ¿no? En Cabify. No, yo creo que al final es un poco como lo vemos cada uno, ¿no? De las habilidades principales. Yo creo que podríamos poner muchísimas. Yo he destacado estas 5, pero podría haber destacado otras muchas. Para mí la capacidad analítica, os la he comentado antes, y es muy importante porque al final tienes que tomar decisiones basadas en datos. Si experimentas para validar hipótesis, tienes que tener una manera de validarlas y eso requiere una capacidad analítica. La capacidad de comunicación sería otra de las fundamentales para mí. Tienes que dialogar, tienes que negociar, tienes que documentarlo todo, que es un poco parte de esa labor de comunicación. Y bueno, liderar un poco el producto, ¿no? Entonces, pues todo esto se engloba un poco en la capacidad de comunicación. Luego la visión global es una cosa que ya os hemos comentado en las diapos anteriores, cuando os hablábamos de al final qué es una Product Manager y hablábamos un poco de ese nexo entre las 3 patas, ¿no? Y bueno, pues eso requiere tener una visión global del producto, de la estrategia, del negocio y de la tecnología. El tema de la ejecución también es importante porque al final no te sirve de nada el análisis, la comprensión de las necesidades del negocio o de la tecnología que utilizas si no puedes ejecutar. Entonces, todo lo que son procesos, gestión de proyectos, etcétera, son igualmente importantes. Hay labores de project management que os hablaba antes, que también tiene un product manager. Vamos de ese tema, al final en las preguntas ya os adelanto que hay muchas dudas sobre las diferencias entre Project Manager y Product Manager y luego os hago la pregunta, pero está causando furor ese tipo de dudas entre diferentes roles. Muy bien. Pues nada, luego os contestamos, pero bueno, para terminar un poco, este tema del foco, no mantener el foco, lo he metido un poco de comodín porque puede significar muchísimas cosas. Evidentemente, como Product Manager tienes que tener muy claro dónde está tu foco, no desviarte si el objetivo que te has puesto o te han puesto en la empresa es uno determinado, no te puedes despistar con tareas que a lo mejor no sean tan prioritarias o no te ayuden a llegar a ese objetivo. Pero aquí lo que quería remarcar un poco es mantener un poco el foco en el usuario. Tienes que recordar siempre para quién estás haciendo producto y qué problema le estás resolviendo. Y esto es una cosa que no se te tiene que olvidar nunca cuando estás haciendo producto.
Y nada, el resto de habilidades que he puesto, pues es que todas están un poco relacionadas entre sí, ¿no? Luego, si queréis, discutimos un poco el resto, que veo que vamos acortando el tiempo. Diríais que somos como bueno, sois como un poco una navaja suiza, ¿no? Un poquito de todo. Lo que decía antes es ser generalista, no especialista. Vamos a la otra parte, que nos quedan 10 minutos, aunque los vamos a alargar un poquito. A otra de las partes muy importantes de esta charla, para que la gente tenga un poquito más claro algunas de las dudas, que seguro que se van a responder mientras habláis. Genial. Pues yo en los consejos he sido bastante tradicional, tampoco os he puesto nada del otro mundo. Formación, formaros. Si realmente os interesa seguir este curso de Product Management en vuestra carrera, formaros es importante. Cursos como el de Hero Camp, pero también pues, leer mucho, ver muchos vídeos, hablar mucho con la gente. Si tenéis la suerte de estar en una empresa en la que haya un equipo de producto grande, que tengáis pues, otros product managers o jefes de producto, lo que sea, aprender desde dentro. Yo esto en Cabify lo tengo, en Lingokids al principio por lo menos no lo había, y es una cosa que si tenéis la oportunidad, de verdad es muy, muy importante. También podéis aprender de otros stakeholders. Yo en mi caso en Lingokids, por ejemplo, aprendí muchísimo de los ingenieros, muchísimo, de los diseñadores, producers, o sea, hay muchísimos roles que os pueden ayudar mucho y hacer mucho de guía cuando queréis seguir ese camino. Si no lo podéis hacer desde dentro, pues eso, con formación externa, pues siempre es una manera. Y otra parte importante es hacer networking. Pues eventos como este o pues miles de eventos. Sí que es verdad que ahora igual eso está un poco más complicada la cosa de los eventos de networking, pero bueno, van saliendo cosas online y tal. Y también pues agregar a gente en LinkedIn, hacer preguntas. Yo en mi caso os animo absolutamente a que me contactéis por LinkedIn, los que tengáis preguntas. Si se os ha quedado corta esta charla, yo contesto todo, así que animo, me escribís y yo encantada de ayudaros. Y luego, bueno, leed mucho lo que os decía, ¿no? Mirad muchos vídeos, hay muchísimos recursos online, muchísimos. Y luego libros, pues si tenéis la suerte que en vuestra empresa tengan un presupuesto dedicado a ese tipo de cosas, ¿no? A lecturas y tal, pues aprovechadlo. Nosotros en Lingokids, por ejemplo, lo teníamos y empezamos un poco por ahí. Y luego, pues bueno, sé humilde, no pienses que lo tienes todo aprendido, aunque ya seas Product Manager y quieres un poco seguir por esa faceta, aprende a identificar cuáles son tus puntos flacos. Hay puntos que vas a tener muy fuertes, esos son los que tienes que tener mucha seguridad y mucha firmeza, y luego pues tendrás que trabajarte un poco más aquellos en los que flaquees un poco. Nos pasa a todos, no pasa nada. Es trabajarlos y ya está, sin inseguridades, pero bueno. Siendo realista, que es el último punto que os pongo, ¿no? El sentido común, sé que suena muy cliché y muy básico, pero es que para ser Product Manager tienes que tener sentido común, tienes que ser realista. Y lo mismo para conseguirlo, ¿no? Para serlo. Marcaros pasos, marcaros objetivos y en base a eso un poco pues ir iterando, ¿no? Como os decía al principio, ir iterando en vuestra carrera, marcándose esas fases. Y nada, a ver qué consejos os da Quique. Pues nada, yo como dice Eva, si tenéis cualquier duda, cualquier inquietud o lo que sea, escribid a Eva, a mí no me escribáis. No, broma. Podéis escribirme igual sin problema. Y bueno, yo en esta parte, más que consejos, quiero llamarlo experiencias. Y al final, bueno, pues os voy a contar alguna cosa que a mí me ha servido y que, bueno, pues que espero que os pueda servir a alguno de vosotros. Para mí es muy importante demostrar actitud y pasión. O sea, creo que también esto es una de las cosas fundamentales. Y que si bien es cierto que si te están pidiendo para un puesto, vas a aplicar a una vacante en la que no tengas los conocimientos técnicos o algo muy concreto que te están pidiendo, pues es difícil que te cojan. Pero sí creo que el tener una actitud positiva o demostrar pasión por lo que estás haciendo o por lo que quieres hacer es un factor diferencial y que marca la diferencia también en muchos casos. Entonces, bueno, pues para mí es algo importante. La parte de haz cosas, me refiero a que hagas cosas en general.
por lo que os decía antes con la idea del cajón basura, que os forméis, por supuesto, lo que decía Eva, que hagáis networking, que leáis libros de producto, que escuchéis, hay mogollón de podcasts y de vídeos donde realmente no hace falta hacer ningún curso, que si queréis hacer el curso de The Hero Camp, pues genial, porque yo lo hice y es maravilloso, pero también hay formación gratuita y cada día hay más. Entonces, bueno, con el tema de haz cosas me refería también a que hagáis cosas para nutrir ese bagaje y esas cosas que luego no sabes cuándo, pero lo que decía antes, en algún momento se te ilumina la bombilla y te sirve para aplicarlo en tu día a día. Que te obligues a aprender cada día algo nuevo, que a mí me pasa también, por ejemplo, que pues por meterte demasiado en el día a día y pues acabas hasta arriba de curro y lo que no te apetece es aprender nada o continuar formándote. Y lo que te apetece es ponerte de Mandalorian y a correr, ¿no? Pues creo que tanto por seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente, tanto como para poder aplicarlo en el trabajo, es muy bueno aprender otro tipo de cosas por lo mismo, porque es que no sabes para qué lo vas a usar, pero cualquier cosa que estás haciendo, al final te vale incluso en tu día a día. A mí me sirve. Es un método de inspiración, ¿no? que puedes tener ahí. Y luego que pidáis ayuda, que al final, pues contactos, también volviendo otra vez a lo del networking, vuestro círculo. Al final todo el mundo tiene un círculo de contactos y eso hay que usarlo, ¿vale? Y hay veces que por un tema de tabú, por lo que queráis, como queráis verlo, no lo hacemos y joder, pues con confianza pues se puede, pues tío, échame un cable en esto o pide opinión, no sé, pero que creo que las relaciones entre personas al final son algo muy valioso en este sentido. Y eso sí, pongo ahí sé sincero y sé honesto, pues porque al final se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, entonces no os inventéis nada, es que no hace falta. Lo que decíamos antes, que muchas veces pues no hace falta tener un background en muchos ámbitos y bueno, yo personalmente valoro más, creo que la parte técnica se aprende y lo que no se aprende o lo que no se puede desarrollar es pues eso, tener una actitud o... ¿Vale? Y por eso luego, pues para cerrar, pues pongo ahí lo de que puede ser un máquina, pero que al final todos somos personas. Y es que yo personalmente prefiero tener sentado al lado a una persona que sea buena gente, con el que puedas trabajar y demás, que no un gilipollas con, perdonar la palabra, ¿no? Pero bueno, sabéis a lo que me refiero, y que sea un experto técnicamente en realizar cosas. Al final creo que eso vale de poco hoy en día. Y sobre todo a lo que estamos yendo, ¿no? A los métodos de trabajo de ahora, pues menos. Y bueno, pues por mi parte nada más. Vale, pues bueno, creo que hasta ahora ha sido súper interesante. Como os digo, hay varias preguntas bastante sustanciales. Te voy a hacer una en concreto a ti, Eva, lo digo por alusiones. ¿Qué diferencias vistes tú en LingoKit, creo que has dicho, entre un producer y un product manager? Porque has saltado esa duda, por ejemplo, antes de que lo dijeras. Me ha llamado mucha atención. ¿Qué diferencias dirías que había en tu caso? Porque imagino que en cada empresa y en cada contexto cada perfil atacará una cosa, pero por saber tu caso en concreto. Bueno, me imagino que la persona que está preguntando esto trabajaría en LingoKids porque sí saben que había producers. Pero bueno, los producers eran las personas que gestionaban la producción de contenido. Para daros un poco más de contexto, LingoKids es una plataforma de contenido para niños, entonces los vídeos, los juegos, todo esto los producíamos in-house, los producíamos dentro de LingoKids. Y otra cosa era el producto, ¿no? Todo lo que es la plataforma. Entonces, como product manager, yo me encargaba de la plataforma. Los producers se encargaban de la creación del contenido, ¿no? de la gestión de la creación del contenido. Al ser algo como, bueno, pues eso, un juego, los que tengáis un poco más de ideas sobre creación de videojuegos y tal, sabréis que ya en sí es un producto brutal para construir y requiere de la atención de una persona que esté plenamente dedicada. Entonces, pues era un poco la división de esas dos áreas, ¿no? Pues tienes que tener otros conocimientos, evidentemente, porque no es lo mismo el producto digital que un videojuego. Entonces, bueno, esa era un poco la diferencia, pero seguro que había muchas cosas que tocábamos que eran muy parecidas. Genial, me queda clarísimo. Una para Enrique, va, que también va asociada a algo que has dicho sobre bagaje o entrevistas que te piden lo que no es. Hay una duda, por ejemplo, de una persona que dice que él pasó una entrevista de trabajo donde le pedían saber SQL porque iba a estar el 60% del tiempo
me imagino que echando queries para sacarse su propia información, o por ahí van los tiros. ¿Qué experiencia o qué consejos darías a una persona que va a una entrevista y se encuentra con eso y no tiene ni idea, claro? Pues hombre, ¿O también un poco qué pensarías tú de ese tipo de ofertas, mejor dicho? yo creo que es un poco de coherencia. Al final, saber lo primero si tú quieres estar en ese, ¿cómo decirlo? Eh, entrar en una empresa donde te estén pidiendo eso, me refiero. Si va contigo, si al final tu perfil es muy analítico y vas en la línea de que esa es tu idea, pues fenomenal. Creo que ya el hecho de que te sorprenda, que te estén pidiendo pues que tanto volumen de tu trabajo vaya a ser SQL, pues a lo mejor eso ya es un indicio de que no estás en el sitio indicado, porque yo no digo que no haya product managers que vayan tan en un perfil analítico, ¿no? Pero bueno, pues eso, el hecho de que te sorprenda pues puede ya decir mucho de que a lo mejor no, o tu perfil o tu rol no es el más indicado para eso. Sí, De yo todas creo que formas, creo que... aquí entramos un poco en el mundillo que la gente tiene mucha confusión, ¿no? Bueno, es mi opinión, ¿eh? Que no. Tiene mucha confusión sobre lo que puede abarcar o no un PM, ¿no? Y un Product Manager yo creo que puede abarcar muchísimos campos, desde un perfil muy de negocio a otro mucho más técnico, especializado, otro más generalista, en el que esté a lo mejor más orientado a KPIs y usuarios. Es que ese mundo es muy amplio y la gente yo creo que no lo tiene muy claro, pero bueno, día a día se va viendo más claro y la gente también y las empresas lo tienen más claro. Y aquí os voy a hacer una pregunta a los dos, que es una de las que ha suscitado mucha guerra y que va a seguir haciéndolo. ¿Qué veis en titulares? ¿Cuáles son las diferencias que veis vosotros entre Product Manager y Project Manager? Bueno, yo Porque como, hay gente que piensa que es lo mismo, yo lo tengo muy claro, pero vosotros, ¿cómo los diferenciáis? a ver, yo como he tirado la bomba, si queréis empiezo yo a contestar. A ver, lo primero que quiero insistir es, y pues un poco también a colación de la pregunta anterior, que es que depende muchísimo de la empresa, depende mucho de los perfiles. Entonces, cada empresa va a entender un perfil de una manera. Yo he visto un montón de ofertas y he hablado con un montón de gente que son product managers o project managers y tienen una definición, una responsabilidad y un día a día completamente distintos. Entonces, creo que es importante insistir en esto, ¿no? Cuando yo os estaba contando que era para mí una product manager y ponía pues, un poco por referencia los otros dos roles de project manager y product owner, lo único que intentaba remarcar es que al final esos roles lo que hacen es especificar un poco más cuáles van a ser las expectativas que tenga la empresa para vosotros. En un project manager, lo que os decía antes, la gestión del producto, la gestión de los proyectos determinados, va a tener muchísima más importancia. Eso no quiere decir que un product manager no vaya a gestionar, ¿no? No vaya a estar ocupándose de deadlines o de presupuestos, puede hacerlo perfectamente. Es simplemente que el project manager es una especificación sobre esa parte del proceso, ¿no? Yo creo que es un poco esto. Y un product manager, pues a lo mejor tiene una visión más global. Pues por ejemplo, en la elaboración de la visión y la estrategia del producto, pero hay empresas en las que el project manager también va a participar en la elaboración de esa visión. Así que, como os digo, es que depende mucho de la empresa. Hay un montón de recursos, también esto es una discusión que no está pasando aquí entre nosotros hoy, esto pasa en internet, en grandes conferencias de producto y tal, todos los días. Entonces, pues cada uno tiene un poco que ir asumiendo su postura y su posición. Pero bueno, yo creo que Sí. es para una charla mucho más larga, sí. O sea, yo creo que como dices, al final, por poner un titular, ¿no? Como decías tú, Pablo, yo diría que la principal diferencia es que al final el producto está vivo. Entonces, el product manager se hace cargo del producto y sin embargo los proyectos no lo están, ¿vale? Y entendedme con eso que al final a lo que voy es que no es lo mismo gestionar proyectos que gestionar productos. Y me refiero porque, por ejemplo, creo que un product manager sí puede hacer el trabajo de un project manager, pero a la inversa no es posible, porque tú puedes estar gestionando diferentes tareas y luego eso que no ligue, que no... Entonces, sobre todo para cuando te ves de cara a desarrollo, tienes que tener una visión también del producto que un project manager creo que no
llega a tener. Sin embargo, creo que también volvemos a lo de las etiquetas, ¿no? Que a lo mejor hay una persona que es project manager en una empresa y realmente sí está haciendo labores de product manager. O sea, yo no lo ceñiría tanto a las etiquetas o a cómo llamamos cada cosa, sino a qué tareas o a qué es lo que estás haciendo tú en donde estás. Justo, es lo que decíamos antes, ¿no? Que tener muy claras cuáles son las expectativas de ese rol es lo que importa. Y luego, por supuesto, lo de las ofertas de trabajo, yo creo que es que eso pasa en esto y pasa ya en casi cualquier puesto, que a menos que la persona que redacte la oferta sepa o tenga de la mano a alguien que es tal, pues se montan ahí unos cirios que te puedes encontrar casi cualquier cosa, o que piden unas cosas, unas expectativas que no van acordes a la remuneración o al puesto o a la tal, y luego pues un lío de nombres y de tal que no viene a cuento tampoco. Derivado de esto, que viene muy a colación, os voy a hacer una pregunta doble. Por un lado, que han preguntado, ¿cómo os ha ayudado de HeroCamp frente a entrevistas nuevas? Yo creo que Eva ahí tiene un poquito más de feeling porque creo que hizo el curso antes de la entrevista de Cabify. Y luego, derivado de eso, que también tiene que ver con las entrevistas, ¿cómo de importante es que vosotros seáis especialistas o no a la entrevista a la que vais? Es decir, que tengáis un conocimiento en profundidad de ese tipo de producto al que optáis. ¿Veis que es importante saber mucho de ese producto antes de entrar en la empresa? ¿O pensáis que es independiente de lo que sepáis de ese tipo de producto o mundillo, pero que podéis aportar mucho sin tener ni idea del producto al que estáis optando? Bueno, pues en el tema de las entrevistas, ¿cómo nos ayudó de HeroCamp con este proceso, ¿no? Pues, bueno, a mí la verdad es que me sirvió un poco para organizar mis pensamientos, ¿no? Y un poco, pues, sí, o sea, organizarme mejor en cuanto a las cosas que quieres decir, a cómo cuentas tu historia, que es importante, y bueno, cómo también, una cosa importante para mí, a mí me ayudó muchísimo, bueno, un montón de gente de HeroCamp. Uno de ellos fue Paco Crespo, que es entrenador de HeroCamp y es un monstruo de producto. Y él, por ejemplo, me ayudó mucho también a aprender a seleccionar, que es una cosa que yo creo que cuando nos ponemos a empezar procesos de entrevistas nos preocupamos mucho por cómo nos vamos a vender, cómo vamos a comunicar, cómo vamos a conseguir que esa empresa se interese por nosotros. Pero hay una parte muy importante que es en la que seleccionas tú también a la empresa, ¿no? Y cuáles son los objetivos que te pones, en qué productos quieres trabajar, en cuáles no. Igual que hay muchos perfiles dentro del product management para cada tipo de empresa, pues para ti también hay muchos tipos de empresa para cada perfil. Y esa es una de las partes que a mí me ayudaron muchísimo, ¿no? En el cómo seleccionar a qué procesos pues, quería aplicar y cuáles tenían sentido en la trayectoria que yo me había marcado. Y nada, y la segunda pregunta... Venga, para Enrique, ¿crees que es importante ser súper especialista? Eva, si quieres aportar, vamos, ni lo dudes. ¿Creéis que es importante ser muy especialista en la entrevista? Bueno, a la posición a la que queréis optar y al producto que está desarrollando esa empresa? ¿O sois más de pensar, o todo a la vez, sois más de pensar que da igual la experiencia que tengas, aunque es valorable como todo en la vida, pero que lo que importante es lo que puedes aportar en ese proyecto? A ver, Producto. yo creo que igual, ¿no? Que todo depende de la empresa y de lo que esté buscando en ese momento, pero mi opinión es que no hace falta. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Que no sé si lo he dicho antes, ¿no? Pero también a modo de chascarrillo, joder, he pasado de vender hamburguesas a vender fondos de inversión. Es que es así, o sea, fijaos qué cambio. Yo cuando entré en el banco no tenía ni idea de banca, tampoco me había planteado trabajar pues eso, con vendiendo productos de ahorro, de inversión. Es que no tenía ni idea, sinceramente. Y eso, lo que decía antes, es una parte técnica que al final se aprende. Y bueno, pues la curva de aprendizaje o lo que puedes aportar tú a la empresa quizás es un poquito más larga, pero al final yo creo que una empresa no se basa, hay casos que sí, que ves ofertas que buscan estrictamente a una persona que tenga ya experiencia, pues yo qué sé, como en mi caso, en banca o en seguros o en lo que sea, ¿no? En perfiles que sean afines. Pero yo creo que no tiene nada que ver. Y de hecho, hay veces también que pasa lo contrario, sino que se buscan perfiles que no tengan nada que ver para que tengan una visión
pues de otros sectores, de otros productos, y ver cómo pueden aportar o cómo pueden mejorar lo que hay, porque lo que te encuentras es, por ejemplo, en el sector de banca, bueno, ahora con el tema de los neobancos y demás, digamos que hay algo más de frescura, ¿no? Pero si no, la banca hasta hace muy poco ha sido pues súper gris y todos los bancos más o menos iguales. Entonces, a nivel de procesos y de cómo estaban planteados sus productos, pues era todo igual y todo, bueno, pues lo que digo, poco fresco, ¿no? Entonces, ese tipo de visión que te da el trabajar en otras áreas, pues no lo tiene otra persona que haya trabajado toda su vida en banca, por ejemplo. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo opino más un poco lo que os he comentado pero bueno, es mi opinión, que aquí no, yo, los importantes sois vosotros, pero bueno, yo soy de los que opina que depende mucho del momento de la empresa y lo que necesiten, igual que las herramientas, igual que las personas, pues cada uno es un mundo y lo mismo necesitan a alguien que sepa un montón o alguien que sepa de algo que no tiene nada que ver para que le dé otro enfoque, otro punto de vista, etcétera. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, aquí la opinión es totalmente libre. Pues nada, os quería dar muchísimas gracias por participar con nosotros en The Hero Camp, Enrique y Eva. Ha sido, yo creo que una charla súper útil, súper práctica. El chat ha estado echando fuego, o sea que la gente yo creo que se va contenta de esto. Solo deciros que, como ellos han dicho, os podéis poner en contacto con ellos a través de LinkedIn o en el medio que veáis oportuno para cualquier duda, ¿vale? Igualmente con la escuela o conmigo mismo, Pablo de Lucas, fellow researcher de la escuela de Hero Camp en el mundo de Product. Pues nada, un placer haber compartido esta tarde con vosotros, chicos, y nada, seguimos aprendiendo, seguimos practicando y cualquier duda, aquí estamos. Y nada, un abrazo a todos los que se han conectado y muchísimas gracias por atender a la charla. Un placer, súper entretenido. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego. Adiós.